Porque la voz también tiene imagen. RadioTV.mx. RadioTV.mx presenta ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Aures Imagen. Como todas las noches, estos jueves, en punto de las 8, me acompaña mi compañero, socio y amigo. Hola, buenas noches, soy Ariel García Beltrán y estamos aquí en una emisión más de Aures Imagen. Muy contento de acompañarte de nuevo, Nancy. Muchas gracias por tu compañía. No, eso no. Aprovecho rápidamente no, sí, para, no? bueno, sí, agradeceme por la compañía. No, para felicitar a Olimpiadas Especiales. Por supuesto. Llevamos ya varias medallas, llevamos, me incluyo. No, claro. La verdad es México, muchísimo éxito. Yo me quedé en 11. ¿Cuántas llevamos, producción? ¿Cuántas llevamos? ¿Recuerdan? Ok, llevamos Bueno, ya, hasta el momento en el llevamos segundo 11. día llevábamos 11. La Y selección muy mexicana buenas. del Mundial de Olimpiadas Especiales, muy buen papel. Felicidades a absolutamente todos y nos vamos a ver aquí a su regreso para que nos presuman todas las medallas. Sí, claro. Y bueno, vamos a dar la bienvenida a la doctora María Cristina Ríos Espinosa. Muchísimo gusto. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Bienvenida, doctora. Gracias. Y tenemos un tema bastante interesante que es el control de la sensibilidad a través de la estética. Suena como muy... Suena rimbombante, sí tiene muchísima carnita, mucho trasfondo, exacto, y está padrísimo. Si no nos creen de esto que les estamos diciendo, porque siempre les decimos que nuestros temas son muy interesantes, si no nos creen los retamos a que se queden y lo comprueben y se van a dar cuenta que no mentimos. Y nos gustaría, doctora, que nos explicara un poco de el título, si nos podría como mencionar de qué se trata esto. Muy bien. Bueno, quiero comenzar con explicar esta categoría de estética. ¿Qué significa esto, no? Estética es básicamente el conocimiento de lo sensible y tiene como privilegio el hecho de aplicar a la sensibilidad del ser humano. Entonces, pero la estética en realidad son estudios acerca de cómo se construye la sensibilidad humana y la experiencia. Uh-huh. Y en la estética entra el arte, entra también el contacto con la naturaleza y la forma como nos vinculamos y nos relacionamos con el mundo exterior. Eso es estética. Cómo nos vinculamos y relacionamos con el mundo exterior. Y contra el concepto que tenemos de estética, sí, claro, que es solamente esta parte de la belleza, bueno, por lo menos yo como lo interpreto imagen física, ¿no? Con claro, lo físico. Ahí eso es un problema porque, claro, también significó eso, ¿no? Estética puede significar también belleza, hoy en día, como el aspecto exterior de algo bonito, ¿no? Pero, por lo que platicamos, tiene algo que ver con el tema profundidad, ¿no? Que claro, es la cara o la superficie, lo externo, pero detrás hay muchas cosas de las cuales usted nos va a ayudar a entrar un poquito en esa materia para que conozcamos más de lo que hay detrás de esta invisibilidad que nos platicaba. Ok, muy bien. Sí, claro que sí. Entonces, la estética es esto, ¿no? Cómo el mundo exterior afecta mi sensibilidad. Es como la forma como yo me voy a vincular con un mundo, ¿no? Y cómo voy a proyectar mis ideas en un mundo y cómo voy a reapropiarme del mundo. O sea, en realidad mundo no es algo que es exterior a mí, independientemente de mí,
sino es algo que tiene un sentido y un orden, ¿sí? Un orden. Pero ese orden que tiene el mundo, yo lo pongo en el mundo para después recogerlo del mundo, ¿no? En un vínculo, ¿sí? Es como algo recíproco. Así es. O sea, el mundo no se debe entender como algo externo a mí, que no tiene nada que ver y que luego yo soy sujeto por acá y después me vinculo a un mundo de manera como si el mundo fuera un instrumento. Como yo contra el mundo, no es así. Exactamente, no es así. Mundo es la forma como yo me concibo, ¿sí? Es mi lenguaje, es mi forma de relacionarme con los demás, eso es mundo. ¿Yo como parte de un todo? ¿Sería? Sí, pero está entramado en la cultura y en la historia, por supuesto. Es cómo me constituyo, cómo me relaciono con el mundo, con los demás, con ustedes, por ejemplo. Perdón, ¿esto es actualmente o viene desde tiempo atrás? O sea, ¿esta concepción es ahorita algo que se empezó a notar? Esta concepción es más del siglo XX, a partir de la fenomenología. Por ejemplo, en filosofía son Heidegger, por ejemplo, los existencialistas, como Sartre y demás, en donde desde Husserl, esta concepción de mundo, ¿no? No es la de un mundo exterior y un sujeto por acá, ¿no? Porque ese divorcio entre un sujeto y un objeto es producto de un malentendido desde Platón, Descartes y demás, que el mundo es una constitución ajena a mí y después yo tengo que ir al mundo y ponérmelo como si fuera un traje. No es así, ¿no? El mundo es un entramado subjetivo, es la forma como yo ordeno el mundo. O sea, si hay mundo es porque yo soy un ser de narrativa. Si no fuera por eso, no existiría el mundo. Y la estética tiene el privilegio de que como atañe a la sensibilidad y atañe a la experiencia, la estética es la forma como yo me vinculo con los demás y me experimento también a mí mismo o a mí misma, ¿sí? ¿Y eso cómo nos afecta? Porque me parece muy interesante esta parte que está comentando de cómo nos vinculamos con el resto, cómo es ir y venir de las cosas. Y sabemos que hay etiquetas, que es más o menos algo de lo que estamos platicando, y entonces estas etiquetas me pueden beneficiar o me pueden afectar dependiendo de qué lado de la etiqueta esté. Entonces, algo de lo que vamos a ver, hasta donde estoy entendiendo, es cómo conocer todo este trasfondo que tienen las etiquetas, algunos de los porqués. ¿De dónde vienen? ¿No? De dónde vienen y también cómo poder salir de esto, porque como mexicanos tenemos una etiqueta que no necesariamente es quienes somos, ¿no? Para el resto del mundo. Claro. Ahora, este tipo de conocimiento o de percepción que tenemos de nosotros mismos y el mundo cómo nos concibe y otras culturas cómo nos conciben, tiene que ver con con una hegemonía y estructuras de poder, regímenes de pensamiento, estructuras de poder, que es como nos miran, y entonces en la forma como nos miran, pues ya no nos miran, ¿entiendes? O sea, no llegan a nuestra otredad, vamos a decir. A ver, platíquenos un poquito más. Sí, estamos hablando, creo, como de imagen, como de la imagen que proyectamos. La percepción que tienen de nosotros. Exacto. Así es. Pero en específico lo que acaba de comentar, esto de cómo nos ven otras culturas y cómo nos vemos nosotros mismos, creo que ahí tenemos mucha tela de dónde cortar como para entrar en detalle. Claro, es la cuestión de la imagen, y la imagen también significa una representación. Cómo nos representamos nosotros a nosotros mismos, cómo los demás nos representan a nosotros mismos, y entonces, siempre que hablamos de imagen, hablamos de representación. Así es. Ahora, la representación tiene dos formas, digamos, o dos conceptos muy clásicos, ¿no? Uno que es la representación productiva y otro que es la representación reproductiva. La representación reproductiva es, por ejemplo, cuando yo tengo una experiencia en el pasado y a través de una rememoración yo lo traigo al presente. Esa es la representación, ¿cómo te diré? Reproductiva, en donde yo reproduzco la imagen del pasado al presente y la actualizo. Es como lo que llamamos anclajes. Sí, es como traer esa fotografía del pasado al presente y traerla a la cámara de ahorita. Y aromas, situaciones, pensamientos, todo eso, traerlo. Eso es representación reproductiva. Okay. O sea, es traer la memoria al presente, que nos permite ser seres morales, porque si no no tendríamos escrúpulos, ¿no? En fin, ayuda,
Ahora, hay otro concepto de representación que es la representación productiva, y es ahí donde entra el arte o entra todos los dispositivos estéticos, como podría ser la fotografía, el video, el cine, que también son arte, pero no siempre, no todos estos consumos audiovisuales son arte. Entonces, el asunto es que estética, en ese sentido, sería la forma como constituyo mi sensibilidad, y en la estética entra tanto el arte como mi experiencia con la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Estas dos representaciones las ocupamos o las utilizamos al momento de crear una imagen. Así es. Entonces, ¿van de la mano? Van de la mano. Por ejemplo, el hecho de que yo utilice mi representación reproductiva hace que yo tenga esta experiencia del pasado y no vuelva a cometer el mismo error, por ejemplo. Okay. O es lo que me permite pasar por los objetos, mirarlos, pero no mirarlos a profundidad, sino solamente hago un escaneo rápido, rutinizo y voy, soy mucho más productivo porque en realidad no estoy mirando con contemplación, sino simplemente escaneo nada más así la superficie. Y llenando vacíos. La idea que uno tiene del objeto pasado, es lo que... Sí, claro, como ya lo conoces, ya no te enfocas tanto, ¿no? Así es, esa es la reproductiva. Es algo discriminativo natural del cerebro, ¿no? Claro. Pero entonces hay cosas que ves y cosas que no ves. Okay, ¿no? Completamente. Que los demás, claro. El otro que pueden identificar el mismo suceso, pero tener una experiencia totalmente diferente de ella por esta reproducción que te estoy diciendo, o esta imagen reproductiva, o esta imaginación reproductiva. Algo que para nosotros a lo mejor ya no le dedicamos tanto tiempo, otra persona puede hacerlo. O mirar otras cosas que tú no ves, o percibir otras cosas, o conocer otras cosas, o explicar esa experiencia de una forma diferente. Por ejemplo, me viene a la mente los esquimales que pueden diferenciar entre 1000 y tantos tonos de blanco, y para nosotros pues es el blanco puro o el blanco hueso, o sea, estamos muy limitados. Claro, y ahora hay la otra parte de la representación, que es la representación productiva, que viene de la imaginación productiva, que es el hecho de, no depende de una experiencia anterior, sino es algo que tú creas nuevo, ¿sí? Es algo que tú creas nuevo, y ahí es donde está la posibilidad política del cambio, de reapropiarme de mi sensibilidad a través de la estética. Esto que comenta me viene a la mente. Nos platicábamos en el cafecito antes de entrar al estudio, justo de la percepción que tienen los europeos de todos los pueblos conquistados, entre ellos nosotros. Entonces, ellos no nos conocían, sin embargo ya tenían una percepción de nosotros, era lo que nos comentaba. Claro. A mí me gustaría que nos platicara el auditorio sobre esta parte porque está súper interesante. ¿Y desde cuándo quieres que te la platique? Pues desde que nos funcione para acá, para que sea como muy, que se lleven esto que digo, creo que yo lo traigo muy presente aquí, por eso quisiera que lo tuvieran todos. Claro, bueno, es muy interesante porque, por ejemplo, yo te puedo hablar desde el siglo XVI, Renacimiento, que en Europa están escribiendo las utopías Tomás Moro, Campanella, Bacon, acerca de lo que es América, ¿no? Y al mismo tiempo se descubre América, y lo que es muy interesante de la relación Europa-América es que el descubrimiento de América es estar a la moda en Europa. Hablar de América es estar súper que a la moda, ¿no? Okay. Y la idea del exotismo, ¿no? Esto es exótico, mira cómo viven esta gente, no tienen esta ambición por el oro y la plata, tienen oro y plata y no la quieren poseer, a diferencia de nosotros. Y entonces es muy interesante la relación Europa-América en este punto, porque, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, Tomás Moro en Utopía, todo lo que es esta supuesta ficción de utopía, en donde hay unos utopianos que viven en una división del trabajo, pero no hay dinero, y a los niños se les dan el oro y la plata para que jueguen, y que tiene toda una simbología, ¿no? Se le da a los niños para que se vea que eso es pueril. Quien depende del oro y la plata es pueril. Ajá. O sea, es infantil, no ha madurado. Okay. Entonces, los europeos que dependen del oro y la plata, que lo añoran y que han hecho guerras por esto, son pueriles, a diferencia del americano, que tiene el oro y la plata, pero no depende de él, sino que lo utiliza nada más como un medio, digamos, de ornamento y lo que sea, pero no tiene un valor. Y el valor es el trabajo. Entonces, ¿de dónde saca Tomás Moro esta idea de que el valor de una sociedad justa es a partir del trabajo? Lo toma como modelo de América. O sea, okay. Es una utopía de lo concreto, aunque todo el mundo cree que es una ficción, utopía, el no lugar, en realidad el modelo
de construcción de esa ciudad de los utopianos de Moro está sustentada en sus lecturas de América. Hay una tesis muy interesante de que es muy seguro que leyó a Bartolomé de las Casas, a Vitoria y a una serie de gentes en donde él ve al americano como el antes de la historia europea que sirve para criticar las formas de vida europea. Eso te estoy hablando de Moro, pero en Rousseau, por ejemplo, también lo encuentras en su texto de Origen de la desigualdad del hombre, ¿cuáles son las causas de la desigualdad del hombre? En este libro del Origen de la desigualdad entre los hombres, su Viernes, su modelo de hombre del Caribe, que es bueno y compasivo, es el americano. Está súper interesante porque ya no tiene nada que ver con lo que en realidad creo que piensan de nosotros. Claro, y bueno, como bien comentaste, está muy interesante y nos gustaría que nos siguiera contando un poco más acerca de esto, pero ¿qué les parece si después de una pequeña pausa? Vamos a una pausa y regresamos. Bien, gracias. Sí. Sí, le vamos a mandar, bueno, los muchachos le mandan el link de YouTube, donde ya lo puede reproducir, ahora en la noche queda. Adelante. Te tomo una foto si buscas. Con el peinado y todo. ¿Lo estás viendo? ¿Cómo se siente? Adelante. Muy bien. RadioTV.mx, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso ¿Cómo te sientes hasta ahorita? 190. Sí, exacto. Eso es lo que queremos, con eso queremos Deja regresar. que la imagen alcance tus Justo así, oídos. ¿no? ¿Qué te parece? A ver, esa es la mirada positiva. RadioTV.mx. No, qué padre que hubiera seguido así, pero... No, claro. Y aparte, pues, ahora sí que no es... Desafortunadamente no es la real, ¿no? No es la que se tiene. ¿A quién? Ay, ya ves. Yo lo... Sí. Pero, no, igual. ¿Y yo? ¿Estoy bien? RadioTV.mx, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes 190. Deja que la imagen alcance tus oídos. RadioTV.mx. Y estamos de regreso en Aures Imagen. Estamos hablando aquí con la doctora María Cristina y ya nos dio una perspectiva positiva de cómo era la percepción que se tenía de América. Uh-huh. Ahora vamos con la parte no tan bonita, por así decirlo. Ok, mira, todo esto tiene que ver también en el siglo XVI. Tú te acuerdas cuando se da el cisma religioso, en donde Lutero triunfa el luteranismo en Europa, ¿sí? Esto también crea un parteaguas. ¿Por qué? Porque todos estos, por ejemplo, Moro, que es este utopista, es un humanista.
inglés, no es un humanista italiano, pero es un humanista inglés. La diferencia entre el humanismo y el luteranismo es que para los humanistas el ser humano tiene una dignidad, ¿sí? Y en esta dignidad se considera que todas las religiones son respetables, porque el simple hecho de que alguien descubra a un Dios, aunque lo represente a través de piedras y les haga adoración a esas piedras según esto, se le debe respetar a esa cultura, porque finalmente el hecho de que hayan descubierto un Dios es un sinónimo de racionalidad, ¿sí? Ese es un tipo de humanismo, siglo XVI en Europa, que considera dignas todas las religiones. Me parece muy curioso esto porque normalmente hablaríamos, bueno, ahorita, de alguien que no es culto o alguien que no, o sea, que hace cierta adoración a piedras o a cualquier cosa, parece ignorancia. Y en ese momento lo estaban considerando que si la persona tiene el raciocinio para adorar a cualquier tipo de deidad, están hablando de alguien que en realidad es racional. Exactamente. Ahora verás, cuando triunfa el luteranismo, Ginés de Sepúlveda, que es alguien que legitima la guerra de conquista, tiene una tesis, lee las tesis de Lutero, y lo que va a hacer es decir que el ser humano es un irredento, así como lo cree Lutero, no hay dignidad del hombre, no es libre, es esclavo del pecado. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con esta herencia luterana en España? Pues que surge un Ginés de Sepúlveda que justifica el hacerles la guerra a los indios, ¿sí? Pero por otro lado está Bartolomé de las Casas, que coincide más con Moro en la cuestión de la dignidad humana en cuanto a esto del respeto de las religiones y la tolerancia religiosa, ¿no? En este sentido de que no están adorando piedras, sino estas piedras solamente son una representación estética de un signo en donde el significado de ese signo no está ahí, sino está en un referente fuera de él, que es un Dios abstracto por ahí, pero que se representa a través de imágenes. Entonces no están adorando la piedra, sino algo más allá. Algo más allá, es solo un símbolo eso. Por eso no son idólatras, es lo que dice Bartolomé. Pero Ginés... Y refiriéndose a los aztecas, bueno, a todos los ajá, exactamente. Entonces Ginés de Sepúlveda va a sacar una tesis contraria diciendo, siguiendo a Lutero, que la razón humana no le sirve al hombre para liberarse. Porque finalmente nosotros no tenemos dignidad porque el pecado nos hace esclavos, ¿sí? Entonces fíjate, con esa idea luterana, Ginés de Sepúlveda, siendo él católico, defiende una versión aristotélica distinta a la que defiende Bartolomé de las Casas y justifica esta visión del americano, del indio americano, como alguien que no es racional, por lo tanto no es plenamente hombre. Ontológicamente está degradado. Ontológicamente me refiero al ser de la persona, está degradado. No son personas, son naturaleza. Y la naturaleza se puede cosechar, se puede barbechar, se puede sembrar en ella, ¿me entiendes? La naturaleza. Éramos brutos para ellos, literal, porque nos iban a pulir, ¿no? Exactamente. Entonces, esta es la mirada que se tiene sobre el indio, que no es racional, por lo tanto no es libre, por lo tanto es bárbaro. Entonces, en la visión humanista, los indios no son bárbaros, ¿sí? ¿Por qué? Porque son seres racionales porque descubrieron a Dios y que si los vas a juzgar porque hacen sacrificios humanos, entonces tendrías que, es la tesis de Bartolomé de las Casas, tendrías que juzgar a todos los israelitas y a todos los judíos y también condenarlos de bárbaros por lo que le hicieron a su Cristo, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Claro. ¿No? Sí, había un comparativo muy, muy racional, estaba bastante interesante. Entonces, muy interesante, ¿no? Entonces, tú me preguntas, ¿de dónde viene esta mirada negativa del americano? Bueno, pues de esta visión heredada del luteranismo en los conquistadores españoles, ¿no? Los intelectuales, que son teólogos, porque Ginés de Sepúlveda también es un teólogo, ¿no? Pero utiliza la Biblia, el Antiguo Testamento, para legitimar la conquista. Y ahí es donde comenta usted que es esta parte de la hegemonía, el poder. Exactamente. El hecho de que se les permitiera venir a conquistar una tierra llena de oro, de plata y de piedras preciosas, pues le ponemos un nombre bonito, decimos, si se justifica por tal, degradamos y de esa manera obtenemos dinero. Bueno, en este caso, todo el beneficio económico, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues en la iconografía de la época, en el siglo XVI, también, por ejemplo, ya con conquista, en los templos y en las iglesias
dejaba un uso de la imagen, de las pinturas muy específica, y en la música que se oía en las misas, por ejemplo, era muy específico el tipo había una censura a qué acordes sí se podían tocar en el órgano y qué otros no. ¿Por qué? Porque había acordes que tocaban ciertas partes del alma, que generaban ciertas pasiones que no eran apropiadas. Entonces había que tocar los acordes específicos para taimar al alma y serenarla, ¿me entiendes? Entonces también el manejo de la estética es ese, ¿no? El manejo de la estética. Y luego el manejo de la imagen de los santos, por ejemplo, como ya hablábamos, blancos, ¿no? Tipo anglosajón. Pero es muy interesante cómo esta idea del martirio, cómo se explota para que lo vea la gente que entra a una iglesia, ¿no? Ya barroca, y vean a un San Sebastián, por ejemplo, atravesado por las flechas, pero con la mirada hacia el cielo, como para elevarse, ¿no? O sea, como un éxtasis, ¿no? Pero lo dibujan atlético y con alguien que inspira para imitar. Ahora, la historia real del San Sebastián es que San Sebastián fue golpeado brutalmente por los romanos, porque no se quiso convertir, no quiso renegar de Cristo, y lo avientan a un pozo y muere de una manera horrible. Lo descuartizan, lo pasean con caballos todavía vivo, en fin. O sea, no muere de las flechas, ¿sí? Es a lo que voy. Pero ¿tú crees que iconográficamente se hubiera pegado si pintan al San Sebastián desbaratado? Pues no, entonces tenían que cuidar esta parte de la belleza, de la belleza del San Sebastián para idealizar al santo, para un efecto de imitación en el público que lo observaba. Entonces, pictóricamente y musicalmente estaban construyendo un sujeto estético, o sea, de mirar ciertas cosas, de que tuviera cierta experiencia en su sensibilidad sobre ciertas partes de las pasiones que se tocan, y en el teatro pasa lo mismo. En el teatro novohispano pasa lo mismo. No todo se puede representar. Solamente aquello que se puede idealizar y sea un ejemplo de aspiracional, pero no se representan vidas como el misántropo de Molière. Olvídate, eso no. O sea, era también muy cuidado eso. Y te voy a poner un ejemplo, también del siglo XVI, en Conquista, en el sureste mexicano, Yucatán, Chiapas, todas estas zonas. Pues tú sabes que había muchos esclavos africanos que trajeron los españoles para trabajar en las minas y demás. Y entonces ellos, por las noches, utilizaban tambores para sus rituales religiosos, su contacto con sus dioses. Y entonces a los españoles les sonaba esto como música del demonio. Entonces les quitan sus tambores, y pues se quedan sin poder comunicar esta parte del alma, ¿no? Pues ¿cómo crees que empiezan a emular el movimiento de las manos con el zapateado, ¿no? Sobre tablas de madera, y así es como nacen nuestros bailes regionales en el sureste evocando mexicano. Los tambores en las tarimas. Tienen un fundamento religioso profundo. Wow. Ahora lo convertimos en folclore, claro. Folclore, es decir, quitarle todo su contenido cultural originario religioso y dejarlo como una expresión cultural así nada más, ¿no? ¿Cómo se dice? Ya no religiosa, sino secular. Pero tiene todo este entramado hierofánico, o sea, ligado a una religión. Doctora Cristina, ahorita que comentaba lo de nuestros santos blanquitos y todo esto, yo siempre he tenido la duda de lo siguiente, y espero decirlo de la manera correcta, porque, bueno, yo crecí en la época en la que ahora San Juan Diego no era San Juan Diego, ¿no? Era Juan Diego. Y yo recuerdo las películas donde Juan Diego era un indígena, era moreno, absolutamente típico. Todos los rasgos. Todos los rasgos, exacto. Y ahora que es santo, nos lo regresaron blanquito, modificaron un poco. O sea, como si fuera mestizo, porque ya no es indígena. Ya no lo veo, yo no lo veo como indígena en las imágenes. Entonces sí me parece como, pues un poquito, no sé si decir si es falta de respeto o qué, pero bueno, él es mexicano, bueno, era mexicano. Y entonces, ¿en qué momento la santidad lo convierte en algo blanco? ¿Y por qué ser blanco es ser más santo? Digo, la verdad no lo entiendo.
Pues eso entra en el grado cero de la civilización moderna, que es un término que descubre Bolívar Echeverría, que es un filósofo ecuatoriano que radicó en México y murió en el 2005, pero él tiene un libro muy interesante que se llama Imágenes de la Blanquitud, de Editorial Era, por si lo quieren comprar. Imágenes de la Blanquitud. Imágenes de la Blanquitud. Claro, él lo trata por la explotación que hizo el nazismo de las imágenes de los blancos arios. Pero cabe muy bien, porque en el grado cero de la civilización moderna significa, siguiendo un texto de Max Weber que se llama Ética del Protestantismo y Sociología de la Religión, el grado cero de la civilización moderna es que nosotros, la promoción cultural hegemónica, axiológica, o sea, de valores occidentales, es el protestante, blanco, anglosajón, de ojos azules, en fin, que tenemos en las imágenes de nuestros Cristos y en las imágenes de nuestros santos, ¿no? Entonces lo volvieron blanco, no es casual, por supuesto que no es casual. O sea, se vuelve algo aspiracional, como lo comentaba con el caso de San... Perdón, se me fue el San... No, de las flechas. Ah, San Sebastián. De San Sebastián. Ajá, exactamente. Okay. Sí, un factor aspiracional, ¿no? Pero no asociado, es un racismo de la cultura, pues. Sí, exacto, y lo aceptamos como tal. Me parece tan extraño sí, que no hayamos dicho nada. Digo, sí hubo comentarios, pero también sería como decirle a la iglesia algo, ¿no? Digo, no estoy reclamando porque tampoco soy... un devoto pero respetando todo, me parece como que permitimos que nos llevaron un mexicano nativo y nos regresan santo a un europeo, ¿no? Que es parte de lo que platicaba considero usted. Que todo esto se relaciona muy bien en la actualidad con los estereotipos que manejamos, ¿no? Claro. O sea, todas las marcas, toda la gente como que catalogamos y decimos, es que esto es belleza, que son como esta parte de estándares de belleza que hemos estado hablando como en varios programas, lo hemos traído desde, o sea, el siglo XVI que usted nos comentaba. ¿Cómo podemos modificar esto? ¿Cómo se ha ido haciendo o manteniendo esta idea negativa de cómo nos perciben ahora como México, podría decirse? Bueno, hay unas propuestas desde el arte contemporáneo, que tratan de romper con esta estereotipos y la forma como nos miran, de manera que nos desapropiemos de estas imágenes de la blanquitud para reapropiarnos una imagen propia. O sea, controlar nuestra sensibilidad, y eso ya es una construcción política, pero política entendida como, no como propaganda, sino la construcción política significa que tú te hagas dueño de tu propia sensibilidad y de la forma como te experimentas para poder modificar la forma como te relacionas con el mundo y que sea novedosa, original, en donde tú te estés reapropiando de, haz de cuenta que desaprendas estas imágenes que te han vendido de lo que tú eres para construir nuevas. Un caso muy típico es el del chicano en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Que se construye una idea de lo mexicano a su forma, ¿no? Y nosotros lo hacemos también a través de la música, lo hacemos a través del rock, del performance, en fin, hay rock mexicano muy bueno que trata de desempoderar estos estereotipos. Hablábamos de Teresa Margoles, lo que está haciendo con sus instalaciones en los museos. Les comentaba yo de la última Bienal que hubo en Venecia, dedicado al Pabellón de México. Ella estuvo representando a México, pero es polémico porque ella es una artista del norte y que trata temas sobre narcotráfico, pero a través del arte, un poco para hacernos abrir la conciencia políticamente hablando en esta responsabilidad, vamos a decir, que tenemos sobre nuestras propias experiencias y cómo ver y cómo mirarnos, ¿no? Entonces es polémico porque ella pues trata el asunto del narcotráfico a través del arte, por ejemplo con sus cobijas, con la exposición de sus cobijas, o con esto que ya les he comentado, que es como en las exposiciones que hizo en Monterrey, pone a dos mujeres a trapear el piso y pasas por el lugar, huele espantoso, es el agua que supuestamente usan en las morgues para limpiar la sangre de los muertos, y las mujeres que están trapeando ahí son madres que perdieron a sus hijas en los feminicidios en Ciudad Juárez, por ejemplo, que llevan 20 años de activismo social o más, y entonces cuando pasas por ahí y dices, guácala, huele horrible y te incomoda, pues vas y ves la cédula, y cuando ves de qué se trata,
tomas toda otra perspectiva del asunto. Pero fue polémico en el sentido de que está representando a México. Claro. Y México quiere dar una imagen internacional frente a Europa en un sentido diferente, pues ¿cómo nos vamos a identificar? Sí, claro, estamos remarcando la barbarie. Lo que se conoce, ¿no? Se conoce o que como piensan. tal. Si lo queremos ver de esa forma, ¿no? Digo, Así en es. realidad es algo que sucede, pero está como la polémica marcando. de decidir exponernos como tal o exponemos las partes bonitas, ¿no? Claro, claro. Bueno, se dieron cuenta que está muy interesante el tema, como les comentamos. Vamos a regresar después de una pequeña pausa para seguir con la doctora Cristina, que está con nosotros aquí platicando sobre todo esto que tiene que ver con la estética, que está súper interesante. Qué bueno que se suman a nosotros en este movimiento de cambiar la percepción que tienen las personas de la estética, que no es esta parte fría solamente, sino que tiene mucho interior y que desafortunadamente se ha ido, como lo decimos nosotros, se ha hecho como del diablo, ¿no? Se ha hecho todo este armado de que estereotipado y de cuánta cosa, ¿no? Que tiene que ver solamente con aspectos físicos. Pero bueno, ya fue mucho el asunto. Regresamos. radiotv.mx, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes 190. Deja que la imagen alcance tus oídos. radiotv.mx. radiotv.mx, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes 190. Deja que la imagen alcance tus oídos. radiotv.mx. Deja que la imagen alcance tus oídos. radiotv.mx.
estamos de regreso en Aures Imagen, hablando del control de la sensibilidad a través de la estética con la doctora Cristina, que no hemos comentado, por cierto, del claustro de Sor Juana, nos acompaña. Como saben, tenemos un convenio muy bueno ahí con ellos de intercambio, y bueno, la doctora viene también como parte de en representación. Queremos saludar a Santiago, muchas gracias por todo tu apoyo, y a toda la gente en la directiva del Colegio de Sor Juana. Bueno, Nancy, ¿tú quieres comentar algo ahorita en el corte sobre justo nos habíamos quedado con esta parte? ¿Sí? No, con ¿cómo estereotipamos? Exacto. A las personas en la actualidad, o sea, cómo trasladamos todo lo que nos ha venido contando del siglo XVI y de cómo nos hemos, o cómo nos percibe la gente, cómo lo podemos trasladar ahorita. Ok, muy bien. La forma como hablábamos de cómo percibían al indio y demás, okay, vamos a trabajar este mismo hilo conductor en la época actual, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo te quiero decir un ejemplo que a mí se me ocurre, que es muy interesante. Se da el movimiento del zapatismo en 94, surge este movimiento con Marcos y los zapatistas, y si te acuerdas, empiezan a cubrir su rostro con unos pasamontañas, unos paliacates y demás, y que funciona como el desplazamiento de la máscara, ¿ves? O sea, cuando alguien se pone una máscara, tú te preguntas acerca de su identidad. Entonces, ellos al tapar el rostro, en el fondo lo que te están diciendo es que si para ti, Occidente, o para ti, hombre urbano, mujer urbana moderna, yo era invisible, no existo para ti, no ni me conoces, buscas integrarme, no sabes ni quién soy, a través de este pasamontañas que me pongo, en la invisibilidad del rostro, me hago presente a tu conciencia, para que tú te cuestiones acerca de quién soy en la identidad. Eso está increíble. Sí, y a lo mejor no lo pensaron, o a lo mejor y sí, pero está muy interesante saber este tipo de cuestiones, porque nosotros lo vimos como de solo se cubre en el rostro. Sí, claro, como si fuera cobardía o algo de me oculto para que no sepas quién soy. Nunca vimos el trasfondo a lo mejor de lo que realmente estaban haciendo. Claro, y esta óptica es increíble. Es un manejo de la imagen, es tapar el rostro para que te preguntes acerca de qué hay detrás de esa máscara, ¿no? Y entonces eso es muy interesante, porque si tú ves todo este trasfondo de la máscara, fue también en el arte europeo, de las vanguardias, de las avant-gardes del siglo, de finales del XIX, principios del XX, ¿no? Estas propuestas, manifiestos políticos, recuperan las máscaras rituales de África y de Oceanía y de estas formas de vida que ven como exóticas, las traen al arte. Picasso, Gauguin y demás, como una forma de decir, ¿no? Este mundo que nosotros, que es la otredad, ¿no? El otro, lo traemos al arte y le damos visualidad. Eso es todo una provocación política, ¿sí? Y de igual manera como hacen los movimientos, por ejemplo, contestatarios desde el plano de lo político en nuestros movimientos indígenas, inclusive en las marchas por la ciudad y demás. No sé si ustedes han ido a alguna marcha, se fijarán que es toda una fiesta. Hay batucada, hay gente pintada, hay acróbatas, hay de todo. Pero hay toda una explosión de la representación social a través de la estética. Eso también es estética. O sea, yo lo que quisiera decir con esto es que la estética no es nada más una representación a través de fotografía, de cine, de arte en la pintura en un museo. No, está en las calles. Entonces, a la pregunta que tú me hacías antes de irnos al corte, cuando decías, ¿cómo rompemos nos empoderamos de esta sensibilidad y dejamos de que nos controlen, sino que más bien nosotros damos una propuesta de lo que somos y de cómo nos experimentamos a nosotros mismos en lo humano? Pues hay todas estas formas, ¿no? Perdón, que nosotros controlamos cómo somos percibidos, o sea, que tomamos la decisión de quitarnos esta parte de estereotipos y de decir, yo quiero que me perciban de tal forma. Así es. Soy esta y me voy a proyectar como soy, quitándome todo. Exacto. Claro, ¿y cómo lo podríamos lograr, doctora? ¿Cómo podríamos lograr qué? Esto, ¿cómo podremos romper este esquema para empoderarnos, como lo comenta? Porque comenta que existe la posibilidad de hacerlo, pero
¿qué medios podríamos utilizar a modo de sugerencia? Ahora, son emplazamientos de imagen, de estética, en las marchas o a través de no sé, de la música o de la forma como yo me expreso en los medios a través de este espacio público de Facebook, o los memes que yo construyo, las pintas que hago, el arte de la calle, el contar cuentos en la calle. O sea, hay muchas formas, ¿sí? Hay muchas formas de hacerlo. Por ¿sí? ejemplo, vamos a poner un caso, mi caso. Yo soy sinaloense. El sinaloense podemos tener la etiqueta de que somos narcos, que somos broncos. Bueno, ahí sí un poquito somos como más directos en muchas cosas. Sí, hay un estereotipo armado como tal. La gente muchas veces no cree que yo soy de allá porque no uso sombrero, no uso botas. Me encanta la banda, pero no la estoy escuchando a lo mejor siempre. Entonces, yo como sinaloense, si no quiero que ese estereotipo no solamente vaya hacia mí, sino al resto de la gente, de que somos toda esta parte del narcotráfico, porque sí es cierto que existe, pero no todos lo somos. ¿Qué podría hacer yo para romper este esquema? Primero que nada, pues estar consciente de esto, ¿no? Okay. ¿De que existe el estereotipo o consciente de que tú eres más que eso y que tu tierra es mucho más que todo eso? ¿Sí? Okay. Entonces, esa es una de las razones por las que los estados, los municipios, en cuanto a la gente que se dedica al arte, los artistas visuales, los escritores y demás, hacen convocatorias para cuento, para concursos de cuento y demás, con la finalidad de proyectarle al defeñocentrista, proyectarle una imagen de lo que en realidad somos, que no somos eso, ¿no? Que somos mucho más que eso, pero el problema de exotizar, ¿cómo te diré?, folclorizar, imponerles esta cómo te veo en una previsualización, lo que hago es cosificarte y ya no verte como persona, sino te veo nada más con el estereotipo de, si viene del norte, entonces esto, ¿no? Que es lo que cae tan gordo también, ¿no? De decir, las carnitas, o la machaca, banda, no, oye, hay muchas otras cosas más, ¿no? Claro. Hay mucho que hacer, hay mucho que hacer con esto, Entonces podría ser empezar por no limitarme yo mismo en ese sentido, ¿no? Y cada oportunidad, en lugar de tomarla como crítica, comentar qué más hay, ¿no? Como transmitir mi cultura, ¿no? Mira, también tenemos tal, hay gente que no sabe que tenemos, por ejemplo, el juego de la ulama, que es el más parecido al ¿Qué? Ulama. Es el juego de pelota que existe, que están aquí los campos esos, sí. como, sí. Que viene en el Popol Vuh, ¿no? Exacto. Todo esto, sí, es interesantísimo. Bueno, todavía se sigue jugando en Sinaloa. ¿Juego de pelota? Ajá, juego de pelota. Okay. Usan unas como tipo taparrabos de piel súper gruesa, porque la pelota es de hule, literal, es pesadísima. Okay, entonces con la cadera le pegan, y es la que pasaban. Sí, bueno, ahí no la piedra, pasan, ¿no? Antes era... No, es sí, ahorita ya sé que no es de hule. piedra. Siempre, Ajá, nunca fue de piedra. Es muy dura. Era de... No. De caucho, exacto. En una que son los círculos por los cuales lo pasaban y mataban a los que, se sacrificaban a los que ganaban y todo eso. Okay, bueno, todo eso sigue existiendo. En Mocorito, Sinaloa, está esa tradición todavía viva. Bueno, y hay otros pequeños pueblos en los que existe y mucha gente ni siquiera lo sabe, ¿no? Entonces, es como explotar más también nosotros como ciudadanos o como... Ustedes explotarlos y nosotros como turistas, vamos a decir, hablo de mí, al ir a Yucatán, al ir a Baja California, al ir a Sinaloa, ir con una visión de verdaderamente descubrir al otro. Es más, no carguen ni siquiera su guía turística, por favor, porque las guías turísticas son una previsualización de lo que se debe ver, y es entrar en normativas axiológicas también urbanas y de lo que yo pienso que es el norte o el sur del país, y entonces pues ya no conozco nada. Ahora sí que lo típico es que preguntas qué es lo típico, ¿no? Pues no preguntes qué es lo típico y mejor ve y descubre tú lo que es tener una experiencia con lo que vas a ir a descubrir. Pero llevar una guía turística es como ir en un tour en donde te van llevando a lo que vale la pena ver. ¿Me entiendes? Es hegemónico, porque entonces te dicen, ¿eso es lo que vale la pena? Y lo demás no déjalo ¿Quién fuera? Dice qué? ¿No? ¿Quién dice que vale? Exacto, ¿quién decide? Exactamente, ¿no? Esa es la palabra. Entonces, primero que nada, tu pregunta es estar consciente de lo que soy
y promover eso que los demás no ven que yo soy, ¿no? Entonces es desfolclorizar. Esta parte la ha comentado muchas veces y me parece muy interesante porque tiene una connotación positiva hablar de folclore como tal, ¿no? Para mí no. No. Bueno, para mí, hasta okay. Donde yo sabía, sí, hasta la plática que estamos teniendo con usted, el folclore sí tiene la parte bonita, pero tiene esta parte, en realidad lo que resulta es como despersonalizar. Es despersonalizar y sobre todo desdibujar el origen, la genealogía, la génesis y la arquitectónica de dónde viene la práctica. Te voy a poner un ejemplo. Esto que hablas del juego de pelota. ¿Quién realmente ha leído el Popol Vuh? ¿No? O sea, para saber lo que significaba en rito religioso esta cuestión y las conexiones que tiene con la historia también de la salvación cristiana, que es interesantísima. ¿Sí? Solo conocemos lo que nos dicen, ¿no? Lo que nos llegan a contar cuando visitamos algún lugar. Una zona arqueológica o lo que sea. Entonces, folclorizar es ver la parte de los ritos exteriores de una cultura, pero no ver lo genealógico, de dónde viene su verdadero origen. Entonces, como negar ese origen y quedarte nada más con la parte, en religiones es la parte litúrgica. En la parte como de psicoanálisis es en la parte del síntoma, ¿no? En la punta del iceberg, ¿no? Y toda la invisibilidad de la carga icónica que tienen esas prácticas o esos rituales ya seculares, se nos olvida toda la hierofanía o el contacto que tenían con lo ritual, ¿no? Y el fin de esto es que prevalezca lo ritual. Pero me refiero de folclorizar algo, es que permanezca la idea que yo estoy tratando de sembrar. En este caso puede ser como nos toca a nosotros el cristianismo, ¿no? O sea, que prevaleciera como tal la enseñanza que nos estaban trayendo y folclorizar para que nada más quede como, bueno, sí, o sea, exprésate a través de tus bailes, pero ya no, cuando la gente los vea, ya no van a tener el significado que tienen o que tenían para tus antepasados. Lo vamos como borrando, ¿no? Como claro. Hicieron con los templos al sepultarlos y cosas como esa, que eso fue algo, hacerlo ya muy visual, ¿no? Sí, totalmente. O sea, por ejemplo, en esto que te ponía de ejemplo de nuestros bailes folclóricos, bueno, pues saber que venían de esos ritos, ¿no? La herencia que nosotros tenemos de África es inmensa, ¿no? Y eso bueno, yo por lo menos no tenía conocimiento. O sea, y ahorita está la Guelaguetza en Oaxaca, ¿no? Claro, por ejemplo, entonces todos estos bailes folclóricos, ¿de dónde vienen? ¿No? ¿Quiénes fueron los que lo instauraron? ¿Cuál es el sentido originario? O sea, ¿cómo te diré? Eso está lleno de aura. Aura, ¿a qué me refiero? Al origen ritual que tenían esas prácticas. Y hoy ya esa experiencia religiosa ya está degradada. Nos da otro tipo de experiencia, ¿no? Ay, qué bonito, ay, mira que no sé qué, te relaja, no sé qué. No, es que los otros ritos tenían un contacto con lo terrible, con los muertos, con una serie de cosas. Por ejemplo, ahorita que estábamos comiendo el pan, ¿no? Que nos comemos el pan de muerto aquí, o representamos con una calaverita de azúcar con nuestro nombre. Te decía yo, regálaselo a una europea que viene de viaje y recíbela con una cosa de esas. Con su nombre, ¿no? Te va a decir, me estás deseando la muerte, ¿qué te pasa? Claro, ¿no? O sea, claro, y nosotros hasta las buscamos, ¿no? Sí, pero, por ejemplo, ahí, doctora, ¿cuál es el significado real de esta, pues es como una veneración, es un tipo de veneración o porque se dice, los mexicanos no le tememos a la muerte, ¿no? Nos reímos con ella y de ella, porque tenemos estos festivales por así decirlo, ¿no? De los festejos donde guiamos a nuestros muertos y todo eso, que de hecho para el norte, hasta ahora que está de moda esto, llegó. Nosotros pedíamos Halloween, nosotros no festejábamos, no pedíamos calaverita como la piden aquí. Qué interesante. Hasta ahora, tiene poco tiempo que ya vemos altares y que ya vemos cosas, pero porque está padre, estaba de moda, ¿no? Digo, se puso de moda. Se puso de moda, afortunadamente, ¿no? Esas modas que dice uno, qué bueno, ¿no? Pero bueno, de todo esto, ¿de dónde viene? ¿Qué cosa? La parte de la muerte, de esta cercanía que tenemos los mexicanos con la muerte. Bueno, quiero aclarar que todo lo que he dicho en este programa es una interpretación bien personal de mis lecturas acerca de cómo veo yo esto, ¿no? Okay, esto que ustedes me preguntan, sí, ¿no? Perfecto. Lo digo porque pues no quiero instaurar una verdad, pero con respecto a tu pregunta de dónde vienen todos estos rituales acerca de la muerte, me parece que es justamente porque la muerte, políticamente hablando, es la más democrática de todas.
Nos llega a todos. Es la experiencia que todos vamos a vivir y que nadie va a ser discriminado de esto. A todos nos va a tocar. Y lo puedes ver como un bálsamo cuando sufres una enfermedad y entonces te vas a morir y eso es un regalo. O lo puedes ver como el hecho de que ricos, pobres y de todas condiciones sociales, la muerte nos va a llegar, famosos o no. Claro. ¿No? Una canción de Lila Downs que acabo de sacar justamente dice todo eso, está buenísima. Ah, sí. Son de muertos, se llama. Fíjate que no la conozco, pero sí te puedo hablar de Posada, por ejemplo, ¿no? Y perdón, pero lamentablemente se nos fue otra vez el tiempo. Muchísimas gracias, doctora María Cristina. ¿Algo que quiera comentar? Sí, nada más insistir en que es una interpretación personal y bueno, que nosotros estamos haciendo cosas muy interesantes en esta Asociación Mexicana de Estudios en Estética. Tenemos publicaciones, coloquios, y que nos pueden visitar nuestra página en www.estetica.org.mx. Perfecto, tienen un libro que gracias por regalarnos. Bueno, nos trajo un libro, muchísimas gracias, lo vamos a leer porque está súper interesante esto y están a punto de publicar otro. Pues, ¿qué les parece si nos vemos más adelante para platicar también de esto? ¿Cómo no? Claro que sí. Bueno, antes de irnos, quiero mandar un saludo, Gina Ruelas y Jazmín Julieta Ramos, felices cumpleaños, un fuerte abrazo hasta donde están. Y ahora sí, muy buenas noches, muchas gracias. RadioTV.mx presentó